Parlaré de qui és l'escut que té un ratpenat. Fill meu, és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Veus del centenari. Amunt, ben amunt, tant Con Paco Polit. com pots imaginar. Des de ja fa 100 anys, des de ja fa 100 anys. Iaio, ahir em van dir que no podrem guanyar. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Veus del Centenari aquí en Plaza Radio, como cada semana, con nuevo contenido ya en la recta final del proyecto. De hecho, si no me fallan las cuentas, este va a ser el 49º programa, número 49, ya muy cerquita de llegar a la línea de meta. Y hoy, como siempre, tenemos a protagonistas que tienen mucho que decir respecto al Valencia Club de Fútbol, a su actualidad, a su historia principalmente, y a su entorno artístico, cultural, literario, etcétera, etcétera, etcétera. Os recuerdo que este contenido es gratuito, lo podéis disfrutar allá donde queráis a través de plazaradio.es, valenciaplaza.com, por supuesto a través de Plaza Deportiva y de todos los canales de podcast habidos y por haber. Por ejemplo, a través de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, también, como no, mandando un WhatsApp al número 605-663670 con la palabra Veus para que os lleguen todos los contenidos nuevos a vuestro teléfono. Hoy nos hemos venido a la zona del Eixample, aquí en Valencia, a la calle Reina Doña Germana, al restaurante Chevaires, porque estoy viendo por aquí por las paredes, hay algunas de las obras de uno de nuestros protagonistas hoy, luciendo, como no, muy centradas en fútbol, si no me equivoco, argentino. Lógicamente, vemos allá al fondo una camiseta de River Plate firmada, tendría que acercarme un poco para ver, de Pablo Aimar, y está con nosotros pues uno de los artistas que más ha marcado el centenario, principalmente por lo ocurrido en la final de la Copa del Rey. Don La Huerta, muy buenas. Buenas. ¿Cómo fue la génesis de aquel cartel, ahora desarrollamos, pero aquel mensaje? ¿Cómo surgió todo? Un poco, cuéntanos una pincelada del soñar que no tenemos techo de la final de Copa del Rey. Pues la verdad que no tiene mucho misterio. Esto sale por parte del club. El club ya me conocía y yo me había reunido con ellos para mostrarles mi trabajo y mis ganas de poder trabajar para el Valencia. Y bueno, pues me contactan, me comentan la idea que tienen, que quieren hacer una lona para la final. Tenían muy claro lo que querían poner dentro, sabían que querían utilizar a Kempes, a Baraja y al Piojo. En concreto de Baraja tenían la foto concreta que querían usar, porque simbolizaba mucho el mensaje, salía él con la Copa del Rey. Y tenían también el claim, que era parte de la campaña de abonos de principio del año. Y la verdad que me lo dieron bastante, cosa que se agradece. Bastante cocinado, ¿no? Sí, porque claro, te facilitan el trabajo, ¿no? Vas a tiro hecho. Y fue bastante sencillo, ¿no? O sea, me proporcionaron fotos suyas de los jugadores, me comentaron también que querían utilizar el cromatismo de este año, que era el negro, blanco y dorado. Y poco más, o sea, se planteó como un proceso bastante fácil y rápido de mostrar un boceto, aprobarlo, llevarlo a cabo y preparar arte final. Señor Josep Lizondo, Desmemoriats, muy buenas. A ver, acércate un pelín el micro, te voy a subir un poco. Tú cuando viste esa lona en el fondo del Villamarín, ¿pensaste que por fin estaba cuadrando el círculo con muchas cosas? Porque hemos hablado tanto y tanto y tanto sobre artistas ilustradores como La Huerta, su relación con el club, con el Valencia Club de Fútbol, en años pretéritos intentando también que hubiera cierta visibilidad para los artistas valencianos aquí cuando no la había, y cuando en el día clave, en la final clave, vemos un cartel como ese, un fondo con una lona gigante como esa, yo creo que la final también se empieza a ganar un poquito ahí, ¿no? Sí, lo primero que me decía es que si era de La Huerta, porque yo tenía dudas de si era él o no. Sí, pero por el dibujo o por el... Por lo que ha costado, ¿no? Sí, y le han dicho que no. Pero por fin funcionó, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Yo creo, sobre todo, claro, yo lo veo de manera distinta porque yo la final la estaba viendo nervioso porque quería ganarla. Hombre, claro. De hecho, bueno, pues sí, apareció la lona, estaba muy contento, todo muy bien, pero después mucha gente, sobre todo gente que estuvo en Sevilla, pues todo el mundo comentaba que cuando la vieron
Cuando por fin se desplegó, porque hubo Sí, problemas. hubo un momento de tensión, porque había un enganche ahí que no quería salir en la zona del extremo derecho, arriba, pero finalmente cuando se desplegó... La gente me dijo que sí, que les impresionó, que les emocionó y que sobre todo que sí que veías como la predisposición de los dos clubes de cara a la final. O sea, era muy diferente. Mitad de veía Marín lleno, con toda la gente ya a tope. La otra mitad llenándose. Sí. Luego ya unos sacan una lona de 3x2 que se les rompe y nosotros sacamos el tamaño máximo posible. Entonces sí que veías que quizás sí que en directo sobre todo sí que fue como una especie de inyección de moral, ¿no? O de empuje. ¿Es la lona más grande que has hecho? Es la única lona que he hecho. única luna que has hecho, ¿no? Por ende sí es la más grande. ¿Las dimensiones exactas las tienes? O sea, ¿de cuánto era la...? Igual me equivoco número arriba, número abajo, pero creo que era como 30 por 50 o algo así. 30 por 50, que obviamente no lo podemos guardar en nuestro comedor, ¿de acuerdo? No se puede guardar. Pero sí, yo creo que fue uno de los grandes momentos, aunque, como decía Desme antes, hubiera alguna duda al principio de, ¿es él? ¿De verdad? Por primera vez el club ha contado con artistas valencianos de la tierra, de la casa, para hacer este tipo de cosas, sí. Y yo creo que es una de las grandes noticias de este año. Fíjate, el hecho de que con lo que hemos hablado de la cultura de club, sobre todo Desme en tu blog, página cultural, Cajón Desastre, todo de barraca por un lado, y luego también con ese especial de centenario que has llevado a cabo una vez al mes, ¿no? Una vez al mes había un artículo, ¿no? Vamos a hacer un repaso de algunos de los artículos porque tú has hablado de todo prácticamente, principalmente de los orígenes, del principio de todo, ¿no? Al principio que están prácticamente... Se han tocado muy poco a lo largo de la historia. Es una época muy rica en detalles, en anécdotas, en historias, en jugadores muy locos. Sí. Jugadores muy locos que luego han tenido además protagonista en el libro del centenario también, en el que pudiste colaborar, pero que a mí me gusta el hecho de que estemos poco a poco recuperando, ¿no? Siempre ha habido el detalle o el debate de el Valencia no tiene relato o no se han hecho las cosas bien para que haya relato. Está siendo un año o ha sido un año un poco de recuperar y desempolvar este tipo de cosas. Bueno, sí, el relato, lo que no hay gente que contar el relato, pero el relato estaba ahí siempre. Sí. Estaba olvidado, defenestrado, claro. Pero el relato estaba ahí. Hombre, yo es que, por ejemplo, depende de la generación de cada uno, pero en mi caso, vale que yo, por ejemplo, en mi casa no ha gustado el fútbol y mi familia no es de Valencia, con lo cual si hubiese gustado, pues posiblemente no hubiese sido valencianista. Pero desde el punto, incluso hablando con gente que sí que era valencianista de cuna, yo creo que la historia ahí tiene una especie de blackout donde solo queda Kempes. Sí, ¿no? Delantera eléctrica. Y de la delantera eléctrica va Kempes. Sí, al descenso, pero incluso la delantera eléctrica, tú conoces la delantera eléctrica. Sí, los 5 nombres ya no cuentan nada más. Tú te sabes los 5 nombres. Yo me gustaría saber en Mestalla cuánta gente puedes incluso saberse 3 de los 5. O sea, creo que decir 3 de los 5 igual porque está todo el mundo epigorostiza, ¿no? Por aquello. Sí, bueno, pero es una manera de dar una sensación de decir, hombre, pero que creo que también es algo quizá muy valenciano, ¿no? Eso de quemar la falla y luego ya empezar de nuevo. Y entonces sí. Hay un blackout y desconoces completamente jugadores, hitos... Pero hasta los que se conocen se desconoce. Sí. Yo por ejemplo, tengo esto es anecdótico, pero pero que me hizo pensar mucho que en la sede esta de los antiguos futbolistas, la Asociación de Futbolistas, que está ahí cerca de Mestalla, pues alguna vez he ido ahí a almorzar, o cuando me he reunido por el club, pues igual hemos tomado ahí un café. Sí. Y entonces en un momento de esos, me acuerdo que hablando con uno de los empleados, que se acercó Guillot, sin yo saber quién era Guillot. O sea, no, sin yo saber que esa persona era Guillot. Claro. Y claro, se acerca un señor mayor con su chándal, con su camisa metida dentro del chándal, hola, buen día y tal, no sé qué, y tú piensas, bueno, pues oye, un señor mayor que viene y que está allí todos los días, además. Y entonces te dice, no, este era Guillot. Y dices, hostia. Y claro, se te enciende la bombilla y dices, oye, juraría que este hombre... sí. A mí el nombre de Guillot me suena como bien, ¿no? Y te empiezas a mirar y dices, hostia, el tipo este tiene un palmarés que te cagas. Y dices, ¿cómo puede ser? Que no digo que tenga que estar como Di Stéfano en el Madrid, pero, hombre, la gente lo desconoce. O sea, la gente no le para por la calle. Seguramente muy poca gente le pare por la calle y le diga... Los que le han visto jugar. Claro. Y quedarán ya pocos que salgan a decir nada a la gente. O sea, quiero decirte que esa sensación de no
cuidar la historia pensando que ya este año haremos más, ¿no? Como que luego te paras a pensar y dices, hostia, tenemos los títulos que tenemos en 100 años muy desperdigados a lo largo de los 100 años, querámoslos y cuidémoslos un poco más. Es que el comentario que has hecho sobre la historia como un gran hilo que tiene nudos de vez en cuando, y tiene 4, 5, 6 nudos que todo el mundo tenemos, lo acabas de decir. La delantera eléctrica, luego pasa la época de las copas de feria, saltas otra vez, Kempes, saltas otra vez, descenso, saltas otra vez, los 90 locos y los títulos. O sea, vas como de década en década, o de 20 años en 20 años, pegando brincos, pero lo que hay en medio es lo que decías tú, que hay como grandísimos agujeros en el guión y grandísimos agujeros en el relato, que igual hay temporadas súper entretenidas que luego no tienen... A mí me lo decía el otro día alguien respecto a la etapa de Víctor Espárrago. Decía, la etapa de Víctor Espárrago en el Valencia, no os acordáis nadie de él, patapín, patapam, pero porque jugaba muy a defender y tal igual. Un equipo que recién subido de segunda división, un equipo que competía, que hacía cosas y tal igual. Víctor Espárrago no viene a la mente como uno de los grandes entrenadores, ni siquiera uno de los top 10 a lo mejor. Sin embargo, toda la etapa moderna, la que hemos vivido ya todos, entre comillas, de 85, 86 en adelante, todo el mundo se acuerda. Y sobre estos agujeros, Desme suele, escarbar, y además disfruta, escarbando principalmente en los primeros años. Yo creo que disfruta más escarbando que relatando. Sí, en la investigación. No, pero relatando también te lo pasas bien. Sufres al relatar, pues no se nota, quedan piezas muy largas, pero ¿cuál es el descubrimiento así histórico de los últimos años más entretenido, anécdota que más te ha gustado? Yo qué sé, tío, voy a escribir un libro con eso yo. ¿Y por qué no lo haces? Escrito está, pero espérate. Hay que publicarlo. ¿No? Tenemos que hablar con la autoridad pertinente. Pues no sé, mira, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, Enrique Cano, era un tío que no conocía ni de sonarte, y resulta que fue el primer gran portero que tuvo el Valencia. Mira. Manitas de plata. Manitas de plata, acabó exiliado en Uruguay. ¿Exiliado en Uruguay? Sí, y ahí está enterrado, así que... No ¿Qué te parece? Ni su familia, creo que no tiene familia aquí ya. Claro, por eso aquí estamos acostumbrados a hablar de los... Ese tío fue el Cañizá y el Eizaguirre de su época. De los Eizaguirre, iba a decir. Y hubiera sido el portero de la primera liga y primera copa, pero se tuvo que ir corriendo por patas. ¿Qué te parece? Estuvo sancionado con el Moscardó. La ley aquella de los jugadores rojos no podían jugar. Se fueron todos a Argentina, Francia. Los exiliados, tú. Sí. Pues ese tipo de investigaciones, ¿no? Y de, por ejemplo, historias que en los últimos años han ido saliendo. Estaba pensando en Rodríguez Tortajada, que es un poco el ejemplo paradigmático, ¿no? Un presidente que nadie nunca... Bueno, nadie no. Pero no estaba reflejado en ningún sitio como presidente hasta que tuvieron que venir aquí los rebuscadores, ¿no? Hay más presidentes, por ejemplo, José Ricardo han encontrado unos cuantos. Yo encontré a Kurchut, que fue presidente de 3 meses, creo, 4, que tampoco estaba reflejado en la lista. Hay un montón de cosas olvidadas por ahí. No te puedes fiar de lo oficial, pues ¿no? Tenemos un fundador enterrado en México también. Sí, efectivamente. Sí, y, claro. y que cuando viene la familia aquí o viene pues eso, su hijo aquí de vez en cuando, pues se lía la marimorena como pasó en el centenario, el fin de semana anterior al día 18 de marzo. Vinieron aquí y estaban encantados los hijos de los fundadores, claro, porque por fin se estaba un poco reivindicando el papel que habían tenido ellos en 1919, que, insisto, 100 años, estamos ahora este año repasando un poco todo lo que ha ido ocurriendo. Lo deportivo es verdad que ha ayudado bastante a dar un poquito de lustre. Sí, pero yo creo que desde mi punto de vista creo que lo has salvado. Sí, bueno... Bueno, yo es que creo... Yo estoy a medias entre lo deportivo y Fernando Giner, ¿sabes? Que además tenemos que hablar con él todavía. Fernando Giner, veteranos, y lo deportivo han hecho mucho por el centenario. Lo poco bueno que sí, hay fue... Lo que pasa es que, fíjate, lo acabas de mencionar tú, en ningún momento has mencionado al club como... lo han salvado los jugadores ganando un título, sí, que vale que ahí puedes incluir al club, y Giner, que no es parte del club, en el sentido de que es la fundación, la asociación. Sí. Yo te diría que mi recuerdo valencianista o futbolístico valencianista empieza quizá con Luis Aragonés. Hombre. Por generación, ¿no? Y luego de repente entras ya en esa dinámica de Ranieri, Copas del Rey, Cooper, finales, títulos Benítez. Entonces, como que yo tengo la sensación de haberme criado en un Valencia de éxito, Sí. que realmente era una irrealidad en cuanto a su historia, y de pronto es como que
te sientes un poco como diciendo, hostia, me han engañado. Sí, hemos, No, o sea, me han invitado- hemos sido engañados. Sí, ¿no? 11 años. Claro, me han invitado a formar parte de un club que me estaban dando